Muy buenas noches, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es María Cárdenas del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. Conmigo se encuentra la profesora Sandra Umaña, que con una sola palabra la puedo describir como una persona integral. Muy buenas noches, profesora, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Sandra Milena Umaña. Soy docente licenciada en educación básica con énfasis en educación física, con algunos años ya pues de experiencia y titulada también con una maestría en educación. Para mí es un gusto colaborarles y estar aquí con ustedes. Espero de verdad brindarles un aporte importante a sus estudios. Gracias. Antes de la entrevista, le indico que esta va a ser subida a mi canal de YouTube para posteriormente ser calificada. Tranquila. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta su experiencia en el campo educativo, tanto como estudiante y ahora como docente, en relación con la educación en Colombia, quisiera que nos respondiera las siguientes preguntas. ¿Cuáles crees que serían las características apropiadas que debería tener un docente para guiar a un estudiante, no solo en lo académico, sino también involucrándose en sus necesidades sociales? Bueno, yo creo que son muchas, ¿no? Yo pienso que eh, el hecho de la formación como tal o la tarea de la educación tiene que tocar muchos ámbitos de la vida de los estudiantes, pero yo resumiría como en tres cualidades o características que me parecen muy importantes. La primera, el servicio. Este trabajo es de servicio, es de donarse, es de regalar el tiempo que de pronto no nos queda, es de esforzarse un poquito más por aquel niño o niña que lo necesita, es dedicar un poquito más de ese gusto que uno tiene por las cosas, ¿sí? Me parece que el servicio, ser servicial en esta labor es fundamental. Otra muy importante y que van como de la mano, son las dos siguientes, el amor por lo que hace. El amor, pienso que todas las cosas que uno realiza poniéndole el amor, el cariño a las cosas se notan y los estudiantes también las perciben. Y finalmente la vocación. Esto es un trabajo de vocación. Quienes lo eligen deben saber que a diferencia de otros trabajos donde de pronto el reconocimiento económico es mucho mayor, los reconocimientos aquí son las sonrisas, las alegrías, el ver que lograron terminar una situación o algo que los tenía con la duda, verlos culminar un año y pasar al otro, cuando terminan leyendo sus primeras palabras, para ellos que ellos no creían de pronto ser capaces, eso en realidad es el pago más grande que tiene esta profesión. Entonces yo resumiría en esas tres cualidades, pienso yo, que son fundamentales en todo docente. Claro, no está de más decir que la preparación pedagógica y el gusto, pero para mí es fundamental que hayan esas tres que le nombré. En su experiencia como docente, ¿qué estrategias o recursos utiliza para impartir sus clases, logrando la atención de sus estudiantes en el aprendizaje de su área? Bueno, en este momento yo manejo el área de matemáticas del grado cuarto. Y qué estrategia he utilizado para que, digamos, ellas capten un poco más los conceptos sin necesidad de hacer las cosas tan mecánicas, ha sido que he establecido contextos de aprendizaje. Entonces, como desde una idea general o algo que les llame la atención,
sencillamente yo comienzo a planear y a diseñar las clases de tal forma que ese contexto les ayude a ellas a estar un poco más cerca de su misma realidad, a interesarse por lo que hacen y a darse cuenta que lo que están haciendo también aporta para solucionar un problema o para dar ideas, pero para mí es fundamental el contexto de aprendizaje, o sea, que no hayan ideas sueltas, sino que todo tenga un hilo conductor y se maneje desde ahí para que el aprendizaje tenga una base. Desde una base se den las cosas realmente funcionales y que se vea que se aplican dentro de una realidad. Esa es para mí como la estrategia que creo que me ha funcionado mejor hasta el momento. Sería muy interesante que nos compartiera una experiencia donde pudo experimentar en alguna situación que se estaba haciendo un buen trabajo, obteniendo los resultados esperados en la formación académica y personal con algún estudiante, y sentir que se estaba haciendo un buen ejercicio de comunicación, logrando así obtener los resultados que esperaba. Bueno, experiencias son muchas, ¿no? Ahí hay, digamos que a diario uno encuentra situaciones y cosas donde ve que hay cosas muy positivas, pues en otras no tanto, pero para resaltar tengo la historia de un chico hace unos años atrás. Yo fui docente del grado octavo, noveno, sí, y este chico estaba en octavo y tenía, bueno, muchos inconvenientes en el colegio porque era el chico que todo el mundo señalaba, y obviamente se convirtió como en el chico problema. ¿Cuál fue la solución para la institución como tal? Era cancelarle su matrícula, dado que estaba influyendo negativamente en el desarrollo de los demás estudiantes, y bueno, los argumentos eran muchos, demasiados. Pero en algún momento yo me acerqué porque era la directora de grupo y le pregunté, bueno, ¿usted qué piensa de todo lo que está pasando, todas las situaciones que está viviendo? Cuénteme. Y él me lloraba y me decía, profe, yo lo único que pido es una oportunidad. Yo reconozco que me he equivocado, como todo chico joven en esa edad de revolución y de, bueno, de rebeldía, que es como tan natural, pues era muy complejo. Sin embargo, recuerdo que teníamos en las manos la decisión más difícil por tomar, porque este chico estaba, que si salía de ahí, tenía una pandilla, que eran sus amigos, pero ellos eran de una pandilla, consumiendo drogas, haciendo cosas que no estaban bien. Y en algún momento yo dije, cuando lo escucho o lo veo llorar de esa manera, él me decía, yo solo pido una oportunidad. Yo sé que si me dan la oportunidad, mi vida va a ser diferente. Recuerdo que hicimos una reunión general de docentes y pues muchos docentes estaban en contra de la situación, pero logré como persuadirlos porque yo decía, a mí me sirve, no importa que él no sea el mejor estudiante, no importa que él no dé lo que todos de pronto esperamos que dé, pero él quiere estar aquí dentro del colegio. Si está dentro del colegio, nosotros vamos a estar tranquilos porque por lo menos vamos a saber que no está consumiendo, que no está en la pandilla, que no está haciendo cosas malas. Decía yo para mí, ¿cómo quedaría cómo me sentiría de pronto yo si en algún momento yo saliera y encontrara una noticia de este mismo chico en otras condiciones? Pues sí que se le dio la oportunidad, logramos que, como persuadir a muchos docentes y logramos que la mayoría le diera la oportunidad. ¿Quién es Luisito ahorita? Luisito terminó sus estudios, es bachiller, eh, trabaja para una empresa, digamos que como un operario más, tiene su familia, tiene un hijo, adquirió responsabilidades. Y en algún momento de la vida me lo encontré y me decía, profe, es gracias a la oportunidad, al momento, a ese espacio que usted me dio, que yo logré hacer cosas diferentes. Entonces yo decía, bueno, si el proceso de la educación no pasa de ahí, o sea, de lo netamente académico, nosotros no hacemos mucho.
pero cuando uno se involucra un poquito más y empieza a ver la personita que tiene ahí y las oportunidades que uno como docente le puede brindar, pues el apoyo que uno le puede dar de verdad es enorme. A ver ese momento en el que ya yo estoy tranquila, porque yo decía, bueno, ¿cómo hubiese sido la historia en otras condiciones? Pero verlo ya hecho todo un hombre, con responsabilidades y que ahora lleva a su hijo al colegio, eso para mí es satisfactorio. Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido porque pudimos darle una segunda oportunidad a través de la educación y no solo de la formación académica. En ese momento había un equipo de niños que ellos, yo me acuerdo que le iba muy mal y ellos lo sentaban a la hora del descanso y se sentaban con él sacrificando su descanso, pero no importaba porque todos íbamos a ayudarlo, todos queríamos que él saliera adelante y esa era la idea, que él lo lograra. Y bueno, finalmente lo logró, creo yo, ¿no? Es una bonita experiencia de visito. Sí, vio, ahí la docente vio lo que otros no vieron, o sea, vio y arriesgó, ¿no? Claro, era eso, pero yo sabía que se podía sacar más cosas buenas, hay más cosas buenas dentro de esos chicos que uno puede rescatar. Es que a veces, eh, bueno, la parte académica nos limita, pero sí, el trabajo de nosotros va, creería yo que un poquito más allá, un poquito más allá. Y si ese poquito más allá cambia vidas, definitivamente. Sabemos que la didáctica estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje para apropiar el conocimiento a través de las interacciones diarias entre los docentes y estudiantes, que es importante la planificación de las clases, el uso de material didáctico y de herramientas digitales apropiadas para dar un cumplimiento al objetivo del aprendizaje. Sin embargo, en la vida diaria, algunas veces no ocurre como el docente planeó, porque sucede, por ejemplo, que el día de la actividad un estudiante llegó tarde a la clase, otro se distrajo hablando con su compañero y otro en medio de la clase se quedó dormido, lo que causó que algunos compañeros no comprendieran la explicación ni tampoco la actividad que se debió desarrollar. ¿A qué factores cree usted que se puede asociar este tipo de actitudes de los niños y cree que se podrían evitar? Bueno, la verdad evitarlo, complicado. Eso pasa muy comúnmente. Eso es una situación con la que convivimos todo el tiempo los docentes. A veces se puede diseñar, organizar la mejor estrategia, el mejor material, pero nosotros digamos que trabajamos con seres humanos y como seres humanos que somos sabemos que nos afectan mucho diferentes ambientes, diferentes contextos, hay cosas que nosotros no conocemos de ellos, pero ¿cuál sería mi estrategia o qué podríamos hacer? Cuando eso ocurre, lo que generalmente uno hace no es cambiarla, es modificarla, es adaptarla, es hacerla más interesante, si de pronto siento que es como lo que yo planeé, lo que no le está gustando, o buscar la forma de acercarme para mirar qué es lo que está sucediendo y si definitivamente en ese momento, bueno, su ambiente social, económico, familiar, personal incluso, le impide participar de la clase, respetar su espacio hasta ese punto que uno diga, no, en otro momento lo haremos porque sabemos que hay cosas y dificultades y en este momento en el que estamos pasando la educación, pues evidentemente vamos a encontrar muchas situaciones similares. ¿Por qué? Porque hay niños que se han enfrentado a cosas diversas y trabajamos con 40 mundos diferentes, 43 niños de 43 familias, que son 43 mundos que no conocemos. Sin embargo, las clases uno trata de diseñarlas de tal manera que se puedan modificar, que uno pueda hacerles adaptación, que uno pueda girarla, que uno pueda cambiarla en un momento dado.
casi siempre que uno diseña sus actividades, dice, bueno, ese sería el plan A. Y si no fuese así, el B podría ser este. Y coloca las opciones A, B, C, a veces A, B, C y a veces toca A, B, C, D, F y lo que uno pueda desarrollar o manejar en ese instante. ¿Cuál es la idea en sí? Que ellos se den cuenta que la educación no va en contra también de sus situaciones, porque pues cuando no, como que no logramos entender ese contexto social o esas dificultades que ellos están presentando y simplemente los ignoramos, pues obviamente vamos a sentir que eso no es lo de nosotros, como que no, yo a qué vine si la profesora ni cuidado me puso. Entonces siempre se tiene, siempre tener en cuenta las situaciones y el contexto social, familiar, personal en el que ellos giran, que puede ser el que los esté afectando, pero sí muy importante saber que se puede modificar, que se puede adaptar y que sí pueden salir cosas buenas y muy positivas. Incluso a veces ellos con sus situaciones aportan mucho a las clases, a esas clases que uno ha diseñado y que de pronto tiene que modificar, pero salen cosas muy buenas y muy positivas. Yo pienso que esos son factores externos, pero que son muy difíciles de controlar por parte de nosotros. La solución es eso, adaptarlos y ya, tratar de incluirlos siempre para que ellos no se sientan parte del problema, sino al contrario, que también somos parte de la solución. Sería eso. Estamos en un siglo donde la educación es uno de los pilares más importantes para los niños, jóvenes, padres de familia, instituciones, gobiernos, basadas en un modelo pedagógico que plantea las calificaciones, las cuales determinan si un niño o joven alcanzó o no los logros propuestos por área y por ende si es o no promovido al siguiente curso. En su opinión, y con su experiencia en el campo, considera netamente importante seguir manteniendo esta categoría de calificaciones para determinar si un niño aprendió o no. ¿Por qué? Bueno, ese tema de la calificación, eso es muy, muy interesante. No, yo personalmente digo que las calificaciones no son positivas. No, a ver, la calificación, como su nombre lo dice, es un título, como un rótulo, un calificativo que no me va a evidenciar a mí necesariamente el nivel de conocimiento que un estudiante tenga. La calificación en muchas ocasiones es hasta injusta. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos, ahora se manejan calificaciones cualitativas, ¿sí? Se dice que se evalúa por procesos, pero se da un concepto cualitativo. Entonces, bajo, básico, alto, superior. Listo. La calificación como tal tiene una característica y es que cuando yo califico a alguien, lo pongo en una competencia con otra persona. ¿Por qué? Porque si yo le digo su calificación superior va a ser de tanto, pues yo siempre voy a querer llegar a ese tanto. Pero si no lo logro, entonces ahí empieza una discusión entre lo que yo sé y lo que me están calificando. Ahora, mi pelea siempre en la calificación ha sido que las brechas del conocimiento no se pueden medir por una nota y nosotros debemos hacerlo porque así se debe calificar. Entonces, no sé si la persona que saca 2.9 y ese 2.9 es bajo, sabe menos que el que saca 3 y para ese 3 es básico. Entonces, la diferencia es un 0.1. Mi pregunta es, ¿qué cantidad de conocimiento está fallando? ¿En qué cantidad de conocimiento está fallando el 1 para decir, es que usted está mal? ¿Y en qué cantidad de conocimiento es superior el otro para decir usted sí está bien? Aunque está regular, pero no, va bien, ¿sí? No, me parece que la calificación choca con los procesos, choca con el aprendizaje integral.
choca con eso de la competencia porque nunca va a ser positiva la competencia. Yo voy siempre en contra de los números, voy en contra de los cuadros de honor, porque me parece que además de que el calificativo me va a hacer sentir o bien o mal, porque en todos los salones cuando se sacan o se entregan las evaluaciones, los niños no saben si les quedó bien o les quedó mal, solo miran la nota. Ellos solo miran lo que sacaron, porque es lo que los califica. Ahora, yo soy enemiga de los cuadros de honor porque es que también me parece que una personita, puede ser que existan, claro, siempre pueden existir estudiantes muy integrales que son muy buenos y que se les reconoce todo el tiempo en el aula, pero reconocerles además que públicamente que ellos son los mejores es algo que daña sentimientos para las niñas que de pronto, o los niños que de pronto no logran alcanzar ese mismo nivel. En cambio, cuando se valoran todo tipo de características, no solamente las académicas, porque hay el niño que es sociable, hay el niño que es, eh, ¿cómo se llama? Se me escapa la palabra. Este chico que ayuda, conciliador, que es el que maneja los conflictos con el diálogo, que le ha enseñado a los demás que o sea, todo se puede valorar. Y entonces yo tendría que hacer un cuadro de honor para todo el salón, para todos los estudiantes. Entonces, en ese momento, en eso no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la calificación, siempre me parece que es una desventaja para aquellos que no tienen como su mismo ritmo de trabajo y que puede desmotivar, que puede al contrario hacer mucho mal. Entonces, sin embargo, pues uno tiene que manejarla porque pues son los lineamientos que le piden en las instituciones y de acuerdo a lo que ordena el ministerio, ¿sí? Pero lo que sí se deben calificar son los procesos, los alcances, la mejora, aquellas cosas que de pronto yo veía que el niño no iba a lograr, pero que al final lo logró. Eso es lo que uno debería resaltar, más que las notas, pienso yo. No estoy de acuerdo para nada con las calificaciones. Cuando ha estado desempeñando el rol de docente en las clases, siente empatía, conexión con los estudiantes y por supuesto ellos con usted, logrando ese clic, ese entendimiento, reflexión, argumentación, lo que llamamos método cognitivo afectivo. ¿Recuerda alguna anécdota en particular que la haya marcado como estudiante o como docente en este punto específico y que quisiera compartirnos? Ay, no, sí, hay muchas cosas muy bonitas. Le voy a contar algo que me pasó hace unos días. Pues yo creo que sí, yo soy una persona muy extrovertida, soy como docente igual, soy muy extrovertida, soy muy alegre, todo el tiempo, digamos que eh, pienso que yo llego a mi clase a mostrarles toda la energía y así quiero que ellas estén. Pero también les manejo algo que es el cariño, el respeto y en la institución trabajamos con una filosofía de libertad responsable. Entonces las niñas todo el tiempo se les recuerda que ellas tienen un espacio de libertad donde no se les cohíbe de las cosas naturales, pero que ellas deben ser responsables de cada uno de esos actos. Entonces eso me permite a mí pues estar un poco tranquila en el desarrollo de mis actividades en medio de ese ambiente bonito que manejamos. Pues mire que es la primera vez que tengo que trabajar con una estudiante de inclusión. El colegio maneja procesos de inclusión por aulas. Hay una estudiante en uno de los grados de cuarto que está en un proceso de inclusión, una niña con discapacidad múltiple, baja visión, retraso en el desarrollo cognitivo y algo motor y poca producción de lenguaje. Sin embargo, ella se llama Sharik. Sharik es una niña con la que solamente yo había tratado, hace unos días atrás yo cumplí años y fue algo muy curioso porque a veces uno no piensa que impacta positivamente tanto a los estudiantes. Pues mire que la sorpresa me la dio esta niña.
Yo llegué a la clase normal y las niñas, pues bueno, todas llegaron con sus cartitas del día del cumpleaños, profesora, feliz cumpleaños, tanta, todas entregan sus cartitas y yo recibí todas las cartitas y las guardé dentro de un sobrecito. Bueno, esta niña solo miraba y miraba, pero ella no me dijo nada, me saludó normal y a ella pues igual se le dan todas las instrucciones y todas las actividades en las que ella logra participar por su nivel de conocimiento, pues son todas iguales, se le dan las indicaciones iguales, ella normal se sentó. A eso de las 5 de la tarde yo ya había salido de ese salón y estaba en otro salón, pero ella llegó a mi salón con una hoja que ella misma rompió de su cuaderno e hizo una carta de cumpleaños para la profesora. Y le pidió a la profesora permiso para salir al baño para poder ir a entregarme la carta a la profesora. Entonces, para mí fue un gesto hermosísimo de una niña a la que probablemente había visto 3 días antes porque, bueno, ella estaba en unos tratamientos antes y no la habían podido llevar, entonces la llevaban un día a la semana y es uno de esos días yo no tuve clase con ella. Entonces, sí, solamente nos habíamos visto como 2 o 3 días antes. Ese día me di cuenta que sí, de muchas formas uno puede tener empatía con los estudiantes. Ella llegó, arrancó una hoja que en su vida había arrancado una hoja de su cuaderno, arrancó una hoja, su hojita toda rota, dibujó un pastel. Ella no sabe escribir, bueno, aún está en un proceso de lectoescritura que es un poco lento, pero ella ahí va. Me hizo unas letras que para ella significaban profesora Sandra, hizo un pastel, unas velitas y fue con todo el cariño del mundo y me dice feliz cumpleaños y me entrega su papelito. Porque ella vio que todo el salón lo hizo y ella tal vez sentía que su cariño también tenía que ser manifestado. Entonces, para mí fue un gesto muy bonito, un momento muy significativo. Mm, Nuestra relación cambió mucho porque me di cuenta que ella tenía un afecto especial hacia mí y evidentemente nuestro trato pues es diferente ahora porque yo le tengo mucho más afecto. Obviamente se le dan igual las indicaciones porque es un proceso de inclusión normal y ella tiene que aprender o manejar todo de la misma manera que sus compañeritas, pero sí fue muy, muy significativo para mí. Yo lloré de la alegría porque nunca pensé que uno pudiera impactar tanto en una personita en tan poco tiempo. Y creo que sí, creo que se dan esas cosas así como tan espontáneas. Ese clic fue súper rápido. Súper lindo, sí, y muy emocionante. ¿Cómo cree usted que aportan las otras ciencias como la psicología, la sociología y la filosofía en el proceso educativo de los estudiantes? Bueno, a mí me parece que es muy importante. Eh, Nosotros en el aula desarrollamos procesos de todo tipo. Entonces, bueno, estas otras áreas del conocimiento son fundamentales. Yo trato de relacionar todo mi trabajo, no solamente en la parte pedagógica, sino también en la parte psicológica, a veces en la filosófica, cuando también nos toca ponernos a pensar un poquito más. Eh, y la ciencia como tal es que es, digamos que el, el mapa de ruta donde para desarrollar el pensamiento yo tengo que saber que el pensamiento sistemático, que yo no pienso de forma separada en matemáticas, en ciencias, en sociales, sino mi sistema de pensamiento es perdón, el desarrollo de mi pensamiento sistemático, por eso yo debería manejar la educación de una forma más integral. Entonces, cuando uno tiene en cuenta todas estas cosas, pues estas áreas se convierten en un complemento para la tarea pedagógica y creo que la mayoría de docentes las incluimos, aunque sea un poquito, algunos no somos especialistas en ellas, pero sí sabemos que hemos tenido que prepararnos, leer, capacitarnos
para poder adoptar cosas positivas que nos aportan a nosotros a diario. Eso sí pienso que son un complemento muy importante para la tarea pedagógica. Algunos docentes de primaria y secundaria que conozco ya están implementando la metodología de no calificar con notas o puntajes. Por el contrario, usan diferentes emoticones, lo que anteriormente usaban como sellitos, ¿no? Por citar Sí. de alguna manera. ¿Cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de esta metodología? Bueno, yo pienso que tiene más ventajas que desventajas. Precisamente hablaba de que no estoy de acuerdo con la calificación. ¿Por qué? Porque es que, bueno, la calificación es eso, marcar a un estudiante como que usted es bueno porque le fue bien, usted no es tan bueno porque no le fue bien, cuando a veces sencillamente hay tantos aspectos frente a una evaluación que uno no, y que las evaluaciones no solamente son escritas, que uno no comprende. Por ejemplo, las personas que le tienen temor a pasar al frente, a hacer una exposición, que hablan muy suave, que les cuesta subir la voz, que los demás... esas son habilidades que se van alcanzando poco a poco, pero que uno no puede calificar igual. Pienso que la preparación de un niño para las cosas, pues no siempre es la misma. O si es muy buena y no le va bien, no puede ser calificada de esa forma. Entonces, para mí que no se califique que se utilicen otro tipo de estrategias, por ejemplo, los emoticones, me parece muy positivo. ¿Qué pasa cuando un niño, en lugar de ver una nota bajo, ve una cara, digamos que no triste, porque si le pongo una cara triste vas a ver que significa lo mismo. Si le pongo una cara como de atención, como de cuidado, como de pilas o algo que lo anime, pienso que el nivel de seguridad del niño puede mejorar. Es que a veces las calificaciones dan mucha inseguridad a los estudiantes, porque es que estamos poniendo en entredicho lo que aprenden y lo que ellos saben. Y a veces el error de verdad es nuestro, no es de los estudiantes. Y esa es una gran oportunidad. A mí me parece que ellos recibirían sus notas con tanta tranquilidad porque no van a saber o no van a ser señalados porque les fue mal, sino al contrario, no, la profe me dijo que sí, pero que me falta un poquito, que bueno, tengo que mejorarlo, que bueno, tengo una nueva oportunidad. Es más, esa debería ser la carita para el que no lo logra, tienes una nueva oportunidad. Yo no estoy diciendo que le fue mal, pero que lo puede mejorar. Es una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, me parece que hay muchas ventajas. Sin embargo, pues bueno, digamos que todas las evaluaciones externas siempre tienden a medir los estudiantes, entonces frente a los emoticones, pues sí sería una desventaja la medición de los estudiantes en pruebas externas tipo saber. Ahí sí tendríamos como un inconveniente porque esas preguntas están dadas para tener una respuesta correcta o incorrecta. No existe otra posibilidad. Entonces ahí sí creo que sería la única desventaja que tendríamos frente a ellas. Pero sí por procesos, por desarrollo real de procesos, el manejo de otra estrategia como esa sería muy positivo. Aquí va un concepto para la pregunta. ¿Qué se entiende por educar? Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Esto es según Martí, 1963. ¿Crees que estás cumpliendo con los parámetros y dichos componentes? Y lo más importante, ¿se puede medir con resultados claros y precisos tu proceso como educador?
Uy, bueno, pregunta difícil. Bueno, yo pienso que a mí como educadora me falta mucho, muchísimo. Pensaría, bueno, y con ese concepto tan específico, tan completo y tan complejo de cumplir, pienso que a mí me falta mucho. Eh, Quizás quien diga que la tarea está terminada, no, porque también fallamos, obviamente no está, estamos en ese proceso, estamos a diario en el proceso, a diario como los estudiantes aprendemos, con ellos aprendemos muchas cosas, pero pienso que lo poco que he logrado hacer sí ha estado como muy de acuerdo con algunos conceptos. Yo pienso que si hay estudiantes que en este momento han cumplido sus metas y llegan a decirle a uno en un momento dado, profe, gracias porque sus palabras me hicieron recordar lo buena que yo fui o lo buena que yo era y yo no me había dado cuenta. Y entonces esa para mí es como la herramienta para que usted salga a flote, para que se enfrente a la vida. Yo digo que más que académicamente me intereso mucho y me ha gustado mucho tener en cuenta a mis estudiantes en la parte emocional, en la parte afectiva, que ellos sientan, vean sus capacidades, que crean en ellos mismos, para que se den cuenta que nada de lo que ellos han soñado está tan lejos como ellos de pronto lo ven, y que aún si otras personas no están de acuerdo con los sueños, pues ellos tendrán que cumplirlos. Ahí tengo una experiencia de una chiquita que recuerdo que le decían la loca de los gatos. Esta chiquis era de 9º grado y le decían, pero a ella era una niña muy líder y en ese momento recuerdo que la cogí un día y le dije, tú no te has dado cuenta de las capacidades que tienes, pero eres una líder innata, tienes que recordar siempre, recuerda siempre que esas capacidades, o sea, todo lo que te propongas en la vida lo vas a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque un líder tiene esa capacidad de arrastrar con todos sus sueños, cargar con todas sus cosas y llevarlos más allá de. Solo es que lo quiera hacer y se lo proponga. Un día cualquiera encuentra un mensaje en el Facebook, esta chiqui está por allá en España, ahora trabaja, creo, estudia, trabaja por allá, y me dice que ella recordaba que tuvo momentos muy difíciles, pero que en esos momentos recordaba las palabras con las que yo le había cambiado la vida, porque ella decía que si ella no hubiese escuchado esas palabras, de pronto su inseguridad no le había permitido salir más allá. Y es una niña que le ha ido muy bien en la vida, pues está por allá, trabaja, estudia, no sé, infinidad de cosas, pero ya ver esas cosas ahí es donde digo yo, de pronto sí hay algo que estamos haciendo bien, sí hay algo que se está haciendo bien, pero digamos que ver así con otro tipo de resultados, no sé, es complejo porque es un trabajo que no termina, no se acaba fácilmente y estamos también en permanente construcción. Sí. Pero ahí es donde como docentes uno piensa, bueno, ustedes, yo estoy en formación todavía, piensa en lo que le voy a decir a mis estudiantes, les va a marcar la vida, ya sea para bien o no para tan bien, ¿no? Sí, Entonces, obviamente ahí, ahí está la evaluación. Entonces dice uno, sí, lo que yo hice fue para bien. Entonces ahí estamos en ese proceso. Sí. ¿crees que ¿crees que es necesario volver a la enseñanza de valores éticos, morales, intelectuales, profesionales y afectivos a los estudiantes? ¿O eres de los que piensan que eso es solo tarea de los padres de familia? Totalmente convencida que es una necesidad en el aula. Eso no puede soltarse.
Siento que están de la mano todo el tiempo con nosotros, en la enseñanza de los valores, de la ética, el volver a que el respeto se mantenga, la tolerancia, la aceptación, eh, en este momento de la historia, precisamente es fundamental. O sea, si olvidamos esa base, probablemente nuestras situaciones van a salir de las manos en algún momento, pero como docentes sabemos que la tarea de educar, bueno, siempre ha sido dividida, ¿no? Nosotros orientamos, enseñamos, pero decimos, bueno, pero usted se educa en su casa, pero vamos a mirar que hay niños que no tienen casa, hay niños que han vivido con su abuelita, la abuelita es una señora mayor que escasamente puede prepararle su comida. Bueno, hay miles de contextos y de situaciones que si nosotros decimos, no, 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 eso no me compete, pues sencillamente yo estoy dejándole a quién esa formación que ese niño no está teniendo. Entonces, claro, el ideal sería que ellos vinieran de casa con sus valores y con sus cosas, sus familias, pero la realidad para nosotros y para la educación no es esa, no existe mucho. Claro, hay gente privilegiada y evidentemente los vamos a encontrar, pero es ahí donde es importante que nosotros resaltemos esos valores para que esos niños privilegiados también aprendan que hay otros que no lo son, se den cuenta de todas esas realidades y comiencen también a tener empatía con los demás. Ese proceso que se desarrolla con ellos es muy bonito, es muy significativo y para mí fundamental. Yo soy amiga total de la enseñanza de la ética, los valores, de la religiosidad, de la humanidad, porque eso somos nosotros, somos humanos y debemos conservarlo hasta el momento en el que ya el profesionalismo nos haga pensar de otra manera. A eso de pronto es diferente cuando estoy haciendo un trabajo objetivo como profesional, pero mientras esté en formación, para mí, fundamental. Según tus conocimientos, ¿crees que la didáctica es una ciencia? ¿Por qué? Sí, creo que es una ciencia. La didáctica, ¿por qué? La didáctica nos permite realizar procesos diferentes, indagación, investigación, seguimiento. Eh, bueno, yo puedo crear, diseñar estrategias, me da la posibilidad de tener herramientas suficientes para hacer llegar ese proceso a donde yo quiero. Entonces, a mí me parece que es una ciencia y que es fundamental y que es como la amiga, la mejor amiga de la pedagogía, o no decir amiga, sino como la hermana, y va de la mano, directa. Entonces, me parece que sí, que funciona muy bien, que nos brinda muchas cosas a los docentes y que siempre tenemos que tener en cuenta la didáctica para el desarrollo de las actividades. No creo que una clase en la que yo no tenga un proceso didáctico, pues no sería un momento perdido, porque ella me brinda a mí como los espacios o las posibilidades de acomodar las cosas para que no se vean planas, para que no se vean simples, para que no se vean y sí llamen la atención y sí lleguen a inquietar a esos estudiantes para que su desarrollo o su inquietud por aprender se despierte. Entonces, para mí me parece que es muy importante. Y cree que la didáctica es solo, o sea, solo para la parte universitaria y secundaria, o piensa que es más enriquecedora si se aplica desde la primaria. Pienso que la didáctica es algo que debería existir todo el tiempo, ¿no? Porque es son como las herramientas con las que nosotros trabajamos y ella nos brinda una cantidad de estrategias eh, para uno elegir por qué camino puedo coger o por dónde puedo yo adaptarme para que esto que llaman proceso de aprendizaje funcione. Más cuando lo que te decía, o sea, hay 40 mundos distintos, yo tengo que inventarme la forma para que esos 40 mundos me entiendan y me escuchen también.
y que yo logre que ese proceso sea positivo, que además de eso sea evaluable y se puede evaluar. Además de eso sea fructífero, que ellos vean que sí sacaron algo positivo de ahí. Entonces, esas estrategias para mí son fundamentales a todo nivel. Claro, en la etapa universitaria de pronto no se tienen en cuenta tanto porque pues el decir es que la andragogía como tal soy yo la que aprende a mi manera y a mi ritmo y no sé qué, pues ese proceso de pedagogía cambia un poco, pero mientras se manejen los grupos inferiores, primaria, preescolar, básica y media, para mí creo que es fundamental. Creo que se debe tener una estrategia didáctica que se complemente con lo pedagógico para realizar procesos reales de aprendizaje significativos, que uno pueda evidenciar de verdad el gusto por esos procesos y que también los estudiantes los disfruten, porque pues esa es como la idea que tiene la didáctica al brindar todas esas herramientas. Y con todas esas herramientas que uno tiene puede encontrar muchos caminos, muchas cosas, evaluar muchos procesos, investigar sobre esos cambios también, que a veces los docentes pues como que no lo hacemos, no lo aprovechamos de la mejor manera, pero sí me parece súper importante desde la base, la didáctica. De acuerdo a su experiencia como docente, ¿existe una metodología para planear paso a paso una clase? Bueno, una metodología, pues yo manejo un contexto de aprendizaje. Yo sí establezco, digamos que siempre una metodología y es a partir de un contexto. Luego de ese contexto, pues vamos mirando presaberes de los estudiantes, inquietudes que salen de ahí, surgen de ahí, actividades y temáticas de las que yo pueda desprenderme. Eh, es como la metodología que yo utilizo, ¿sí? Siempre utilizo un contexto de aprendizaje a partir de una idea o de un gusto que ellos tengan o de una curiosidad, o les planteo un tema y si veo que les gusta, continúo hacia ahí, si no sigo como indagando un poquito para ver por dónde yo puedo ingresar para que les llame un poquito la atención. ¿Por qué? Porque es que el contexto de aprendizaje me permite que el estudiante no solo haga la tarea, sino que también quiera saber un poquito más sobre por qué la profe me puso a mirar cuántos metros o cuántos años luz tiene, no sé, la distancia entre los planetas que tenemos aquí cerca y los que están más lejos, o porque cuál es el tamaño, cuánto significará ese tamaño, que son como las cosas que valen la pena cuando uno crea un contexto. Lo que no hago es educar sueltamente o tener temas sueltos. ¿Por qué? Porque siento que las áreas, bueno, en este caso matemáticas, que es lo que estoy impartiendo en este momento, matemáticas se vuelve muy mecánica. Entonces, si tú esperas y los niños esperan que les evalúen con una suma, con una resta, con una multiplicación y con una división para la cual ellos son muy hábiles. Pero si ellos no, pero no partimos del contexto que es la realidad que ellos tienen. Entonces, el hecho de que ellos vayan al mercado con sus papás, que hagan las cuentas de su mercado, que se den cuenta que eso es lo que están haciendo en matemáticas, eso es mucho más significativo para mí y eso es como lo que yo trato de manejar y esa es como mi forma de trabajo, está establecida así en una manera sencilla, pero sí tengo una forma de trabajo ya establecida. ¿Cómo cree que se puede incluir el proceso de innovación en una clase? Bueno, pues creo que eso del contexto tiene un poquito que ver. ¿Cómo yo he tratado de innovar? He tratado de desarrollar proyectos de aula o a manejar aprendizaje basado en proyectos con proyectos de aula. El año pasado estaba en un grado inferior, estaba en tercer grado, entonces, ¿qué pudimos hacer? Desarrollamos todo un proyecto, el segundo periodo, cogimos una temática general para evaluar todo el segundo periodo,
pero todo el segundo periodo se desarrolló con un proyecto que se llamaba Conociendo mi hermoso Santander. Santander desde su relieve, entonces conocimos todo el relieve, Santander desde su economía, matemáticas se trabajó en la parte económica desde la producción avícola, de la producción del bocadillo, exportaciones, importaciones, literatura se manejó desde las leyendas, desde los cuentos, desde los mitos, todo lo que tenía que ver con Santander, al punto de que al final, pues obviamente decíamos nosotros, el aprendizaje se hace más cercano y más real, porque ellos están viendo que la empresa de leche se llama Fresca Leche, entonces es esa leche la que compra 2.500 pesos, vamos a multiplicar si cuántos litros de leche estoy tomándome en la semana, o sea, cuánta plata está utilizando mi papá solo en la leche. Eso para mí fue un proceso de innovación. Estamos tratando de implementarlo este año, pero pues obviamente este año las docentes rotan, entonces estamos tratando de encadenar un tema central y algo que sea, que haga sinergia con todo y que les llame la atención a las niñas y algo que sea muy cercano. Vamos a ver si dentro de los temas que hemos tratado de consultar, ellas se interesan y podemos arrancar también con un proyecto transversal para que el aprendizaje sea un poquito más significativo. Hay muchas cosas que creo que ellas recordarán para siempre que las aprendieron ahí, desde pagar el tiquete en bus en Copetran, que es una empresa santanderiana, entonces todo eso contaba al momento de desarrollar el proyecto, entonces sí fue bastante significativo. Ese ha sido como el proceso más bonito de innovación que hemos hecho. Muy interesante. Sí. Y no podemos irnos, ya con esta finalizamos, sin una de las más, bueno, todas son importantes, pero esta me llama más la atención. Con la experiencia que tienes como docente, ¿qué nos puedes aportar a quienes estamos en el proceso de formación? Uy, bueno, ay, a ver, bueno, yo lo único que quisiera dejarles es que hagan esto con pasión. Esto no es un trabajo donde se gane mucho dinero, se los tengo que decir y ser sincera. eh, Se requiere de mucha pasión, mucho gusto por lo que hacen, mucha vocación. Si esta es su vocación, créanme que lo van a disfrutar. Disfrútense cada instante. Y lo más importante, lleguen al lugar donde trabajan con la alegría con la que ustedes quisieran que sus estudiantes los recibieran. Es muy importante. Yo creo que ese ha sido como el secreto del cariño que de pronto mis estudiantes han logrado tenerme. Yo soy una persona muy alegre y todo el tiempo llego, buenos días, manifestándoles el gusto que me da llegar ahí donde ellas están. Y eso lo perciben los estudiantes de mil maneras. Y para ellos es muy positivo porque siempre van a decir, mi profe llegó sonriente, mi profe... Y claro, hay días difíciles, hay días en los que, ay, bueno, el cansancio, pero esto puede más, el corazón puede más, el amor por lo que hace uno puede más, la preparación permanente. Yo, digamos que luego de estudiar, de tener estudios superiores, pues uno es muy curioso y permanece haciendo cursitos o viendo el webinar, bueno, la charlita que le dan a uno para actualizarse, eh, curioseando, haciendo proyectos pequeñitos de investigación, así sea con una sola estudiante para ver si me dio fruto o no mi estrategia, precisamente. Bueno, ahí vamos. Pero de verdad, si lo hacen con pasión y si muestran ese gusto que ustedes tienen, yo sé que van a salir adelante y que les va a ir muy bien en esta labor. Es una de las labores más nobles que existe, en la que el título más grande se lo van a llevar ustedes cuando tengan un estudiante que no podía leer y termina su año leyendo
y grita y llora de la felicidad y uno no sabe si decirle, ay, no, eso era lo que tenía que hacer desde hacía rato, o abrazarlo y decirle, ese logro también es mío, ¿sí? Esto es muy de verdad de corazón, esto es muy de pasión, esto es muy de disfrutar. Van a encontrar dificultades, claro, todo el tiempo tenemos que no solamente convivir con los niños y las niñas, sino también con los padres de familia y con sus contextos familiares, sociales, económicos, que de verdad son miles, pero créanme que siempre la mejor actitud va a hacer que ustedes tengan éxito en su trabajo. Y claro, prepárense, prepárense el máximo, estudien todo lo que pueda y las oportunidades que se les presenten para estudiar, no las duden, las capacitaciones a las que puedan asistir, siempre se va a aprender algo nuevo, siempre eso nuevo que nos van a dar para algo nos va a servir. Créanme que sí, eso ha sido como parte de mi estrategia y bueno, yo, yo les agradezco mucho por haberme tenido en cuenta y espero que mis pocos aportes sirvan de mucho para su formación. No, solo agradecimientos, profe, y por su tiempo y por estas enseñanzas. Ay, Muchas, bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias Entonces, a ustedes. hasta una próxima oportunidad. Bueno, que les vaya muy bien.